Bien, estamos en la serie de Yo Creo. Estamos en la segunda semana. La semana pasada hablamos sobre el credo de los apóstoles. Estamos compartiendo con ustedes durante esta época de Cuaresma el credo de los apóstoles. La semana pasada empezamos con la primera palabra, creer, y dijimos que creer no es igual a estar de acuerdo con una cosa. Y creer no es igual a yo sé, no es tener conocimiento. Creer es confiar en el Señor y creer de una manera tal de que tú entregas tu vida al Señor. Hoy vamos a seguir explorando otra parte del credo. El credo de los apóstoles es algo que se desarrolló ya para el segundo siglo, tercer siglo, toma su forma final, pero es una tradición que ha unificado la iglesia cristiana alrededor del mundo por siglos. Y pensamos que era apropiado visitar este credo porque, ¿qué puede suceder? Alguien le pregunta, ¿en qué ustedes creen? Si yo le preguntara a ustedes, ¿me pueden definir o expresar en qué ustedes verdaderamente creen? Y este credo nos ayuda a afirmar la base de nuestra teología, porque el credo resume todo lo que es el Evangelio de Dios y todas las Escrituras. Pero ustedes han escuchado esta frase, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Han escuchado eso? Esa frase fue popularizada por Fred Bernard en la revista Printers Inc. en 1921. Y lo que quiso demostrar era, porque él estaba promoviendo el uso de las imágenes, de las fotos, de las ilustraciones en las agencias de publicidad. Y él decía que las fotos hablan más que 1000 palabras. Las fotos ayudan a personas a entender conceptos complicados, emociones complicadas. La persona con ver una foto pueden percibir y entender mejor que si se les explicara en palabras. ¿Estamos de acuerdo? Nos ha pasado. ¿Sabes? En un sitio donde esto se puede apreciar es cuando uno ve cosas de la naturaleza, cuando uno ve obras de arte, cuando uno va a algún sitio que queda bien impresionado y le dice a un amigo, oye, tiene que ver esto, y trata de explicárselo en palabras, pero no le hace justicia, las palabras no lo puede entender. Uno de tales sitios es la Capilla Sistina en el Vaticano, donde hay una obra que hizo Miguel Ángel, y ustedes lo pueden apreciar aquí. ¿Ven este techo? Mira la gente pequeñito abajo. Esto es bien alto. Las personas que han ido ahí dicen que es una cosa súper impresionante. El Papa Julio II encomendó a Miguel Ángel a que pintara esto para allá, para el 1502. Le tomó 4 años. Tuvo que levantar unos andamios, el subirse a los andamios, hacer esa pintura, 4 años. Dice que quedó con padeciendo físicamente porque tenía que virar la cabeza así, imagínenselo pintando, o acostado allá arriba en el andamio, 500 metros cuadrados de techo. Y las personas que han visto eso dicen que es una cosa impresionante. La escala, el detalle, la anatomía. Quien ve esa obra dicen, esto tuvo que haber sido un gran maestro, un gran pintor el que hizo esto. Esto no es cualquier persona que hubiera podido pintar esto. Quizá que se ve aquí pequeño, la creación de Adán, él pinta aquí 300 figuras de las Escrituras, particularmente el Viejo Testamento, está plasmado en esto, y varias décadas después, detrás del altar, esto es el juicio final. Esto lo pintó posterior a haber hecho la cúpula de esa capilla. Y quien lo ve se impresiona y dice, esto tuvo que haber sido un gran maestro. Pero sabe que las Escrituras nos dice que hay un gran maestro creador que hizo una obra aún más impresionante. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan
la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión proclama la obra de sus manos. Los cielos es la cúpula, la bóveda de la creación de Dios. Y quien ve los cielos, no sé cuántos de ustedes se han detenido aquí en Florida. A mí me impresiona Florida. Vinimos de Puerto Rico y mis hijos estaban deprimidos. Porque de Puerto Rico todo es montaña. Tú no apenas ves cielo. Mucha montaña, mucha vegetación, el yunque, de bosque de lluvia, estas cosas. De momento aquí todo es plano, todo es plano. Pero lo que te permite es disfrutar y observar la inmensidad de ese cielo. Que por las mañanas al amanecer una cosa hermosa y el atardecer también. Esa pincelada, si quien ve eso tiene que decir, eso es obra de un gran maestro. Eso tuvo que haber sido un Dios, un creador que hizo tales cosas. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios y no solo los cielos. Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, tuvo una visión el año que murió el rey Urías. Él dice que vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y encima de ese trono habían serafines con 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 la pierna y con las otras 2 volaban. Y decían, Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. No son solo los cielos, lo vemos en la naturaleza del Señor. Al punto que Pablo dice en Romanos 1:20, de que las cosas invisibles de Dios, su poder y su divinidad, se hacen claramente visibles a través de la creación, a través de las cosas hechas. Podemos ver la magnificencia de Dios, que Dios es real, Dios es creador, Dios es divino. Y él termina ese verso diciendo, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de no haber escuchado palabra de Dios, porque dice que la naturaleza, el Salmo 19:1, en los versos subsiguientes, no habla, pero está gritando, exclamando a gran voz de que hay un creador, un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en eso es que nosotros creemos. Si nosotros vamos a hablar sobre eso hoy, vamos a hablar sobre el credo de los apóstoles, y yo solo voy a leer nuevamente, porque nos vamos a concentrar en la primera parte, que habla de creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y dice así, lo voy a leer solo, al final lo vamos a leer todo junto, como hicimos la semana pasada. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los muertos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Aquí hago un paréntesis, como hice el domingo pasado, algunos hermanos me han preguntado que si eso tiene que ver con la Iglesia Católica. Eso no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es Católica Apostólica Romana, es una institución, una denominación. Esto se está refiriendo, fíjense que es en minúscula, católica del griego, católicos, que es universal. Creo en la Iglesia universal, que trasciende denominaciones. Es la Iglesia cuerpo de Cristo que está alrededor del mundo. A eso que se refiere. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Ese es el credo de los apóstoles. Así que el título del mensaje de hoy va a ser Reaprendiendo
quién es Dios. Y queremos dedicar un poco de tiempo a esa primera parte, porque estamos mirando la primera parte de ese credo que dice, creo en Dios, ya mismo me lo ponen en pantalla, la primera parte del credo, aquí está. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Subrayamos algunas cosas aquí. Habla de Dios como Padre, habla de Dios como Todopoderoso y habla de Dios como Creador. Y hay mucho que podemos decir con respecto a esto. Sabemos que Dios es todopoderoso. Y no sé cuántos de ustedes sintieron las tormentas eléctricas anoche, los truenos y los relámpagos. Eso parecía que en mi casa, donde yo vivo por aquí en Loxahatchee, esas paredes se estremecían, ¿verdad? Y yo decía, wow, ese es el poder de Dios. Vemos el poder de Dios todopoderoso en la naturaleza, en las tormentas, en el rugir del mar, en lo amplio que es el galaxia, el universo. ¿Sabe que vivimos en una galaxia? Comienza con el Sol y hay como 9 planetas alrededor del Sol. Eso es una galaxia. Se estima que hay como billones de galaxias en la expansión del cielo. Si tú vas a alguna de esas galaxias y miras hacia la Tierra va a ser como una estrellita así chiquitita. Y el Señor creó todo eso. Dice las Escrituras que Él puso límite a los mares. Pero el Señor no es solo todopoderoso con relación a la creación y la naturaleza, pero su poder se manifiesta en la resurrección de Cristo. Levantó a Cristo de los muertos, en la transformación de vidas, cómo Él puede cambiar las vidas, los corazones, las actitudes de personas, familiares nuestros, que pensamos, para esa persona no hay solución, no hay remedio, ese muchacho está perdido o perdida. No hay nada imposible para el Señor. El Señor es todopoderoso y puede transformar esa vida. Así que Dios es todopoderoso, pero también es creador. Él es creador, nuestro Señor. Y la ciencia nos quiere hacer a nosotros creer de que no hubo tal cosa como un creador. De que todo surgió por al azar, por chance. Hubo un Big Bang, se crean unas condiciones donde unos elementos se unen y forman los primeros átomos y a través de billones de años se crea la materia y de la materia la materia orgánica y después todo fue un proceso y quieren hacernos creer eso, de que todo fue un proceso. Pero ya habíamos dicho que la naturaleza nos dice otra cosa. Y si examinamos bien la naturaleza, tenemos que reafirmar de que hubo una mente inteligente, un diseño, un arquitecto que construyó todo eso con propósito. Mira lo que dicen los científicos. Vamos a empezar con Richard Dawkins. Richard Dawkins, en el libro The Blind Watchmaker, el que hace los relojes, el ciego, hacedor de relojes, dice, la biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñada con propósito. Está diciendo, parece que fue diseñado con un propósito, pero es una apariencia, porque eso no fue así, todo fue al azar. Y Francis Crick, que es el físico y biólogo inglés, conocido, británico, él fue uno de otro equipo que pudieron demostrar el ensamblaje de la estructura de ADN. Dice, los biólogos deben tener presente constantemente que lo que ven no fue diseñado. Él está diciendo, lo que ustedes están viendo, luce como si fuera diseñado, pero no lo fue, sino más bien evolucionado. Eso es como decirte a ti, vete a la Capilla Cristina y mira el techo. Y tú vas a decir, contra, eso tuvo que haber sido un artista tremendo. No, eso se hizo al azar. Eso nadie construyó eso. Me encanta una ilustración que yo compartí con ustedes hace 2 años, que hablamos sobre la verdad. Es como si hubiera sido un examinador forense que va a la escena de crimen y ve el cadáver allí con 20 puñaladas y el arma blanca todavía metido en el pecho y dice, eso parece que fue un asesinato.
eso parece que fue un asesinato, pero no fue eso. Eso ocurrió al azar. Eso fue al azar que ocurrió. Yo creo que se requiere más fe, una fe ciega para creerle a Dawkins y a las otras personas en el mundo que creer que hubo un creador, una mente inteligente que creó el mundo. Amén. Para eso hay que tener fe, pero no tanto como para aquellos que piensan distinto. Así que vamos a entrar a las Escrituras, porque aparte, ya hablamos de que, ¿cómo empieza el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que es creador, pero yo no quiero pasar mi tiempo ahí. Quiero pasar mi tiempo en lo que es Dios Padre. Dios es nuestro Padre y vamos a hablar sobre las cualidades, las características de Dios como Padre. Y vamos a ir a las Escrituras, una escritura que todos conocen. Estamos en Lucas, lo hemos usado en otros mensajes. Lucas capítulo 15, versos del 11 a 24, y es la parábola de el hijo pródigo. Por favor, los invito a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Y así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. En el menor de ellos dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanto hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido que tú nos ayudes a entender y a comprender tu naturaleza paterna, amorosa. Como nuestro Padre, Señor, tú nos amas, tú nos proteges, tú nos perdonas, tú nos restauras y tú permaneces, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, a través de esta palabra a entender que hemos sido adoptados, que somos hijos tuyos. Ya no somos siervos, ya no somos esclavos. Hemos sido restaurados, Señor. Y ayúdanos a poder no solo entenderlo, pero creerlo, Señor, y vivirlo en el diario. Vivir como si verdaderamente fuéramos hijos tuyos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Puede sentarse los hermanos.
En el ministerio pastoral, y el pastor Efraín puede dar fe de esto también, cuando hemos tenido oportunidad de entrevistar a personas para diferentes cosas, ya sea bautismos o bodas o personas que quieren integrarse a la iglesia, que los entrevistamos y hablamos. A veces se le pregunta, háblanos de tu historia. Si sucediera una conversación que uno le preguntara, cuéntame de tu papá, hay diferentes reacciones. Hay personas que se le abren los ojos brillantes. Mi papá fue un hombre maravilloso, él estuvo conmigo todo el tiempo. Lo recuerdo con mucho amor y con mucha alegría y le agradezco todo lo que hizo por mí. Mientras que hay otras personas que se le cambia el rostro. Quizás bajen la mirada. Evitan el contacto de los ojos. Se ven un poco quizás nerviosos y no quieren hablar sobre su papá. ¿Por qué? Porque hay padres que quizás han sido ausentes, quizás personas que se hayan criado sin padre. Padres ausentes porque se divorciaron y se fueron, abandonaron la familia. Padres que aunque presentes, como si estuvieran ausentes porque nunca estaban ahí, siempre están trabajando, siempre están muy ocupados, no tenían tiempo para la familia, siempre estaba viajando. Quizás el padre estaba presente, pero hubiera preferido que no lo estuviera, porque padres abusivos, padres que maltratan a sus mujeres, padres que se dan al alcohol, muchísimas razones. Y el problema de esto es que quizás este atributo del Señor de ser padre es el más afectado por la experiencia que nosotros hemos tenido con nuestros propios padres. Y lo que queremos hoy es, si usted tiene una mala concepción de lo que es la paternidad basada en la experiencia vivida con tu propio padre, queremos hablar de la naturaleza de nuestro Padre Celestial, la naturaleza de Dios y cuáles son las características de Dios para intentar así cambiar la visión que ustedes tienen. Y a los padres que están aquí, quizás algunos se sientan un poco de quizás vergüenza o culpa por las maneras en que han criado a sus hijos. Saben que no es tarde, uno puede restaurar relaciones, uno puede buscar entablar esas relaciones y sanar esas relaciones con sus hijos. Yo me encontré en la situación, porque muchos han tenido padres perfectos. Yo no estoy diciendo que yo soy perfecto, yo soy bien lejos de eso, de ser un padre perfecto. Pero aunque hubiera tenido un padre perfecto, nadie es perfecto en el mundo. Todos los papás cometemos errores porque ningún papá se casa y tiene hijos y hay un manual que puedan leer y decirle, mira, así es como tienes que criar a tu hijo. Eso se aprende en la marcha y en la marcha se cometen muchos errores. Pero yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos. Yo, con mis hijos, yo me he acercado y le he pedido perdón por cosas ocurridas en el pasado. Ay, papi, eso, yo ni me recordaba de eso. Ellos me dicen, pero yo tenía que sacarme eso del pecho. Hay tiempo para uno mejorar la situación. ¿Y de qué se caracteriza nuestro Señor, nuestro Padre? Dios es el Padre que permanece. Es el Padre que permanece, Él siempre está ahí. Puede ser que haya tenido un padre que los haya abandonado y se haya ido. Pero el Padre, nuestro Padre Celestial, está ahí presente. En la parábola del Hijo Pródigo, ¿qué hizo el Hijo Pródigo? El que se fue el Hijo. Pero el Padre se mantuvo presente todo el tiempo. No solo geográficamente estaba plantado en su casa, pero emocionalmente, en su relación con su Hijo, en su amor pensando en Él. ¿Cuántas noches de desvelo Él habrá pasado pensando, ¿dónde estará mi hijo? El Padre siempre estuvo presente en la vida de este muchacho, aunque el muchacho los hubiera abandonado. Y así es nuestro Padre Celestial. Él permanece presente. Mira lo que dice las Escrituras en Lucas 15:20. Todavía estaba lejos, esto es cuando el muchacho decide que va a regresar,
todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Todavía estaba lejos, pero el padre estaba allí en el balcón esperando. Yo me lo imagino en el balcón de su casa, mirando el camino que conduce a su casa, pensando, añorando cuándo ese muchacho va a regresar. Cuándo ese muchacho va a regresar. Y dice la Escritura que aún estaba lejos el muchacho, él lo vio de lejos. Se levantó y salió corriendo a ver al muchacho. ¿Por qué? Nuestro Padre, nuestro Dios, Padre Celestial, Él permanece. Puede ser que tu padre paterno te haya abandonado, pero Dios permanece ahí. Mira lo que dice Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desmayes. El Señor no te va a abandonar. Siempre está ahí contigo el Señor. Y a veces se nos hace un poco difícil poder entender el concepto de Padre, pero si miramos a Jesús, que es el reflejo, la imagen del Dios Todopoderoso, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Jesús permaneció. Miramos la última semana de la vida de Jesús. Fue traicionado por Judas, pero él permaneció allí. Judas participó de la Santa Cena y él le lavó los pies a Judas. Él permaneció allí con Judas. Pedro lo negó 3 veces. Y después que él murió, Pedro se fue y trató de retomar la pesca. Pero el Señor salió a buscar a Pedro y lo restaura. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta, pastorea mis ovejas. Jesús permaneció ahí. Y así el Padre, nuestro Dios, permanece. ¿Y qué más? Dice la escritura que acabamos de leer, que nuestro Padre perdona. Dios es el Padre que perdona. Él se apiada de nosotros. Tiene misericordia de nosotros. Él nos perdona. Lucas salió corriendo a su encuentro. Él cuando vio al niño que venía de lejos, él salió corriendo. Y el joven había ensayado qué le iba a decir a su padre mientras iba de camino. Yo le voy a decir, ya no soy digno de ser hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no soy digno. Y él estaba ensayando, practicando lo que le iba a decir a su papá. El papá no dejó ni que hablara. Él fue y lo abrazó porque él lo perdonó. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y nosotros que somos padres podemos entender eso, ¿verdad? Nuestros hijos han cometido cosas que han sido del desagrado de nosotros. Quizás hasta nos hayan faltado respeto y nos hayan ofendido. Pero nuestro corazón para los hijos es de amor. Es de amor. Y cuánto más nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Miqueas. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es el amar. Tu mayor placer es el amar. Isaías dice lo siguiente. Soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Dios es el Padre que te perdona y también el que te protege. El Señor nos protege, que esa es la otra característica del Padre. Es el Padre, el Dios que nos protege. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación con que se enfrentaba el niño? Según la ley de Moisés en Deuteronomio, se dice que si un hijo sale rebelde, es un malcriado, es un irrespetuoso, el llamado es a que los padres lo lleven a los ancianos del pueblo. Esto está en Deuteronomio. Ya a ver si encuentro el verso aquí. Deuteronomio 21 del 18 al 21. Dice que el padre y la madre lo agarrarán y lo llevarán ante los ancianos de la puerta de la ciudad. Dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es un glotón y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán.
hasta la muerte debe expulsar el mal de en medio de ti. Todo Israel lo oirá y temerá. La responsabilidad del pueblo era apedrear a esos muchachos rebeldes. Me estaba curioso leer esta escritura porque yo no puedo pensar en ningún padre en aquel entonces que se hubiera tomado de corazón esa ley y hubiera acusado a su hijo ante los ancianos para que lo apedrearan. Pero el Señor escribe esto para ver la gravedad delante del Señor de lo que es la rebeldía de los hijos. Por eso tenemos que honrar a nuestros padres, como dicen las Escrituras. Pero me imagino el joven cuando venía de camino, porque en aquellas comunidades, las comunidades eran bien cerradas y todos se conocían. Y todos tenían que haber conocido la historia de este muchacho que abandonó su casa. Y él cuando venía de camino, que venía camino a la casa, los vecinos comienzan a mirarlo y decir, mira este muchacho, ese fue el que abandonó al papá. Este fue el que cogió la herencia y se fue. Este fue el que deseó que su papá muriera para él quedarse con la herencia. Así que imagínense el juicio que ese muchacho tuvo que haberse enfrentado. Pero el padre salió a abrazarlo y a protegerlo y a perdonarlo y a protegerlo. Nuestro Padre nos protege y finalmente nuestro Padre nos restaura. El muchacho fue y le dijo, Padre, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como a uno de tus esclavos. Pero mira la respuesta del Padre. La respuesta del Padre en el próximo verso, Lucas. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El papá lo restauró al estatus de hijo. Él no es un siervo, él no es un esclavo, él es mi hijo. Así que estamos hablando de ¿qué? De un padre que nos ama, un padre que nos protege, un padre que nos perdona y un padre que nos restaura. ¿Ustedes creen en eso? ¿Ustedes creen en eso? Lo recitamos en el credo. Creo en el Dios Padre todopoderoso. ¿Creen que Dios es todopoderoso? ¿Creen que Dios puede cambiar las circunstancias, la situación de tu vida? ¿Creen que Dios puede salvar ese familiar tuyo que está perdido, que tú lo has dado perdido y crees que no hay solución para él? ¿Creen que Dios puede sanar y liberar de adicciones y de diferentes dependencias físicas y psicológicas, emocionales y codependencia con otras personas? ¿Creen que Dios tiene ese poder? Estamos diciendo que creo en Dios Todopoderoso. ¿Creen que Dios es el creador? Él es el creador del cielo y la tierra, o creen como Hawkins y como el otro biólogo que no, eso parece que lo creó alguien, pero eso fue evolución. Darwin, que fue la teoría de la evolución, él dice que a él le daba dolor de cabeza ver la pluma de un pavo real, porque dice, no hay forma de explicar eso a través del proceso de evolución. Eso fue algo que fue diseñado. Eso fue algo diseñado, esa arte. El mismo Darwin hace ese comentario. ¿Creen que Dios es el creador? Hay muchos aquí que todavía quizás están viviendo vidas de siervo, como esclavo. Se sienten que son jornaleros. Todavía están buscando maneras por su propia fuerza de agradar a Dios. ¿Qué puedo hacer para ganarme el favor del Señor? Pero el Señor te invita a que te comportes como hijo. Si decimos que Él es nuestro Padre, somos sus hijos y Él nos invita a que vivamos como hijos de Él. Vamos a celebrar la comunión. Voy a pedir al grupo de adoración que puedan pasar hacia el frente. Pero la comunión no es para jornaleros. La comunión es para personas a quien el Señor ha invitado a ser parte de la familia. La comunión es para las personas que han creído y han aceptado que Dios es nuestro Padre y
Y qué manera más maravillosa de demostrarlo si no fue a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Así que vamos a celebrar la comunión. Como siempre hemos hecho, vamos a tener los ujieres con los elementos a ambos lados. En este lado también tenemos gluten free. Yo los invito a que pasen cuando los invite, no vengan todavía. Pasan, cogen los elementos, regresan a los asientos y los vamos a consumir todos juntos cuando oficiemos la comunión. Pero Pablo nos enseña que antes de participar de la comunión nos consagremos, que hagamos una reflexión sobre nuestras vidas. Así que vamos a coger unos momentos para orar al Señor. Si hay algo que usted entiende que necesita arreglar con Dios, si hay algo que tú necesitas confesarle al Señor, busquen santificación, busquen consagración, pídele perdón al Señor. Él es nuestro Padre, Él nos perdona. Pídele perdón al Señor y que prepare tu corazón para poder participar de la mesa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti pidiendo que tú perdone nuestros pecados, Señor. Si hay algo que nosotros hayamos hecho que haya sido ofensivo a ti, que nos haya apartado de tus caminos, te pido que tú lo perdones, que tú examines nuestros corazones, nuestras mentes, que tú nos ayudes a caminar en el camino recto, Padre Santo. Y te pedimos que tú bendigas estos elementos, Señor, y ayúdanos a atesorar en nuestros corazones el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Recordamos ese sacrificio, Señor, a través de este sacramento. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar a buscar los elementos. El apóstol Pablo en el libro de Corintios dice: yo les enseñé lo que asimismo recibí, que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, comed en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa y habiendo dado gracias, dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Tomad en memoria de mí. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos y recordamos hasta que Él venga. Y Jesús dijo: yo no volveré a comer y a tomar de este fruto de la vid hasta que lo coma con ustedes en mi reino. Y esperamos y añoramos ese día en que estemos con el Señor teniendo esa cena en las bodas del Cordero. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Bien, llegamos al final de nuestro servicio, así que voy a invitar a las personas, si nos están visitando por primera vez, por favor, salgan al mostrador para intercambiar información, para mantenernos en contacto con ustedes. Si alguien tiene necesidad de oración, nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Corina están aquí y con mucho gusto podemos orar por sus peticiones. Vamos a despedirnos, pero vamos a recitar el credo como la bendición pastoral, y lo vamos a recitar todos juntos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los muertos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar
a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Padre, te pedimos que tú despidas a tu iglesia en paz, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Nos vemos el domingo que viene.